estas moléculas que tienen una parte que es simétrica de la otra se llaman compuestos meso. Y los compuestos meso no desvían la luz polarizada. ¿Por qué? Porque tengo las dos partes que son especulares entre sí en la misma molécula. Entonces, una parte estaría desviando la luz polarizada, supongamos a la izquierda, y la otra parte, la misma cantidad de grados a la derecha, entonces la luz polarizada no se desvía. Por lo tanto, es un compuesto meso. Esta molécula tiene dos carbonos quirales. Este carbono quiral, porque está unido a 4 grupos diferentes, un metilo, un hidrógeno, un oxidrilo y esta cadena intercorta. Y este carbono quiral, porque está unido a esta cadena corta, un hidrógeno, oxidrilo y metilo. Entonces tengo dos carbonos quirales. Pero ¿qué ocurre? La molécula puede ser dividida por un plano imaginario y una parte es la imagen especular de la otra. Entonces, cuando yo tengo esto que se llama compuesto meso, no tiene actividad óptica. ¿Qué significa que no tiene actividad óptica? Quiere decir que no desvía la luz polarizada. Esto que yo creo que es su imagen especular es superponible. Y si es superponible, quiere decir que es el mismo compuesto. Estos dos son lo mismo. Uno se superpone con el otro. Son el mismo compuesto. Lo leemos a todos. Isomería quiere decir iguales partes, es decir, son isómeros todos aquellos compuestos que tienen igual fórmula molecular, que tienen igual cantidad de los mismos átomos. Cuando hablamos de isomería nos estamos refiriendo a compuestos en los cuales para tener uno a partir del otro hay que romper enlaces. Acá los ven como isómeros especulares, ¿no es cierto? Que cuando quiero superponer, se superponen dos, por ejemplo acá el blanco con este grupo metilo acá arriba, pero no se pueden superponer el rojo y el verde. Entonces son no superponibles. Para uno transformarlo en el otro, este es el que desvía la luz polarizada a la derecha y este a la izquierda, y quiero que los dos desvíen la luz polarizada a la derecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Romper enlaces, volver a formarlos de otra manera, volver a armarlos, y ahora no tengo ninguna imagen especular. ¿Ven que ya no son especulares? Ahora contra el verde está el rojo y contra acá, y se pueden superponer. Si se pueden superponer, quiere decir que estas dos moléculas son iguales. Cuando hablamos de isomería nos estamos refiriendo a compuestos en los cuales para tener uno a partir del otro hay que romper enlaces, es decir, deben estar mediados por una reacción química. Esto es isomería configuracional. Cuando rompo enlaces, la molécula toma energía o libera energía. Tengo los dos átomos por separado. Cuando los dos átomos se unen para formar moléculas, disminuyen su nivel de energía. Esa energía que disminuyó, la energía que sobraba, ¿dónde se fue? Se fue al ambiente. Entonces se dice que la reacción es exotérmica. Eso quiere decir que libera energía. Ahora, si yo rompo el enlace entre A y B, ¿qué voy a hacer? Rompo el enlace entre A y B para tener los dos radicales en este caso. Entonces, si se rompe el enlace, voy de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. Entonces, acá tengo que dar energía. Se dice que es endotérmica, por lo tanto, toma energía. La ruptura de enlaces es siempre endotérmica y la formación de enlace es exotérmica. Aclaración. En alguna bibliografía también llaman isómeros a los conformeros, que los conformeros no hay ruptura de enlace. Para pasar de una disposición espacial, solo cambia la estructura espacial debido a la libre rotación de los átomos alrededor de los enlaces. Un carbono quiral, este de acá arriba, ¿lo ven? Y acá tiene un oxidrilo, un OH. Entre el carbono y el oxígeno, un enlace sigma. Entonces, en ese enlace sigma, el oxígeno puede girar. Y al girar, no hay ninguna ruptura de enlace, tengo distintas conformaciones. Fíjense, acá, el hidrógeno queda enfrente del hidrógeno. ¿Lo ven?
Si giro un poquito más y ya no queda enfrente de nada. Giro un poquito más y queda más o menos frente a este carbono. Acá gira, no queda frente a nada. Acá gira, queda frente a este cloro. Y acá gira y queda entre medio. Una conformación se llama eclipsada y la otra escalonada o alternada también. Si, por ejemplo, esta molécula la dibujo así, acá estarían eclipsados los átomos. Esta sería la conformación eclipsada. En cambio, si la dibujo así, ya, sería escalonada o alternada. ¿Hubo alguna ruptura de enlace? No, simplemente la rotación de los dos carbonos sobre el enlace sigma. En cambio, el enlace pi, al estar formado por una nube por arriba y por debajo del plano, no permite la rotación porque se rompe el enlace. Rigidiza las moléculas. Este grupo con nitrógeno se llama amina y esto es el alcohol. Entonces tengo una amina con un alcohol. Al rotar el enlace nitrógeno-oxígeno, este enlace, el hidrógeno quedará enfrentado a los otros dos. Acá no hay ruptura de enlace, decimos que los conformeros tienen la misma configuración, pero distinta conformación. Volvamos a los isómeros configuracionales. Podemos clasificar a los isómeros en estructurales y estereoisómeros. Los estructurales tienen igual fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Y los estereoisómeros tienen distinta fórmula molecular, igual fórmula estructural, es decir, cada uno de los átomos unidos a los mismos otros átomos, pero tienen distinta ubicación en el espacio. A su vez, los estereoisómeros se clasifican en geométricos y ópticos. Los geométricos pueden ser cis o trans, generalmente los encontramos cuando hay un doble enlace o un ciclo, o sea, se define un plano con los dos sustituyentes por arriba o por debajo de dicho plano. Forma cis y otro donde los sustituyentes se encuentran uno por arriba y otro por debajo del plano, que sería la forma trans. Tienen entre ellos diferentes propiedades físicas y químicas. Los estereoisómeros ópticos tienen actividad óptica, es decir, desvían la luz polarizada. Esta es la única propiedad física diferente que presentan. Las propiedades químicas son iguales, difieren solamente en las propiedades biológicas. Se les llama enantiómeros y son imágenes especulares no superponibles. Generalmente presentan carbono quiral o asimétrico. Porque a veces no es condición necesaria que tengan carbono quiral o no. Y les voy a dar un ejemplo. Si estos carbonos son sp2, quiere decir que tienen 3 orbitales de sp2 en un plano y un orbital p perpendicular al plano. O sea que está por arriba y por abajo del plano. Forma este pi. ¿Cómo tiene que estar con el p de lado? Paralelos. Porque si no están paralelos no se puede formar el enlace pi. ¿Qué hibridación tiene? SP. SP. ¿Qué significa SP? Y que tiene 2 orbitales SP, para formar los sigma, un P en este eje y un P por adelante y por detrás del pizarrón. Para que este P marrón se una con este P, tienen que estar paralelos. Por lo tanto, este tiene que tener el P por adelante y por atrás del plano. Y si lo tiene por adelante y por atrás del plano, ¿qué quiere decir? Que este SP2 está en este plano. Este carbono está así y este carbono está así. Esta molécula no tiene ningún carbono quiral. Sin embargo, es una molécula asimétrica y puede presentar un isómero óptico no superponible. No superponible.
Despegamos esta acá. Despegamos. Y le ponemos acá, damos vuelta así y le ponemos sobre esto. El hidrógeno que está en este plano, todo eso está en este plano. El hidrógeno va a coincidir con el hidrógeno y el metilo con el metilo, porque están en este plano. Pero esto, al traerlo así, el metilo que está para adelante, el mi dedo pulgar, ¿hacia dónde va a quedar? Hacia atrás. Va a coincidir con el hidrógeno. Acá no tengo carbono quiral, pero tengo una molécula que es asimétrica, no tiene ningún plano de simetría. O sea, yo pruebo dividir la molécula en todas sus partes y no hay plano de simetría. No es que una parte sea la imagen especular de la otra. Entonces, al no haber plano de simetría, es una molécula asimétrica, por lo tanto, puede presentar un isómero óptico, que es aquel que dibuje. Este desviará la luz polarizada, supongamos a la izquierda, y aquel la misma cantidad de grados, pero la derecha. Por lo tanto, para tener isómero óptico, no es una condición necesaria tener carbono quiral. Acá no tengo carbono quiral. La condición necesaria es que la molécula sea asimétrica. En el primer caso, el de la izquierda, ¿qué sería? El isómero geométrico. Mientras haya dos grupos iguales del mismo lado, sí. Cuando los dos grupos iguales estén de distintos lados, trans. Supongamos que tengo hidrógeno, cloro, yodo, metilo, no hay uno igual. Entonces, si bien la nomenclatura da una cierta cantidad de reglas para definir cuál es cis y cuál es trans, nosotros vamos a decir, supongamos, que este es el cis y el otro va a ser el trans. Si tengo que dibujar el isómero geométrico de este, a uno le voy a llamar cis y a otro trans. Entonces dibujo el primer carbono igual, gira el carbono sobre el enlace sigma, pasa el metilo arriba, el yodo queda abajo y se vuelve a formar. Y este va a ser el trans. Ahora, si otro compañero dice que este es trans y este sí, está perfecto igual. Los isómeros ópticos acá ven que como si hubiera un espejo y uno se refleja en el otro, entonces tengo el isómero L y el isómero D. Viene de una nomenclatura antigua que levo quiere decir a la izquierda la L y dextro a la derecha. Y acá tengo, ven los ciclos, el cis 1,2 dimetilciclopentano y el trans 1,2 dimetilciclopentano. El cis 1,2 dimetilciclopentano es un isómero óptico, desvía la luz polarizada, tiene actividad óptica. Para ver si desvía la luz polarizada, ¿qué tengo que buscar? Carbono quiral. Estos carbonos son quirales. Los de allá atrás no, porque tienen dos hidrógenos unidos, entonces ya no. Pero fíjense que este es quiral. ¿Por qué es quiral? Porque está unido a un hidrógeno y un metilo. Ahí tengo dos grupos distintos. A toda esta parte de la cadena, que es distinta a la parte de la cadena si voy para atrás. Porque acá está unido a un carbono que está unido a metilo. Y acá está unido a un carbono que está unido a dos hidrógenos. No desvía la luz polarizada porque, a pesar de tener dos carbonos quirales, es un compuesto meso. Es un compuesto que lo puedo dividir por acá por el medio, con un plano, y tengo una parte que es la imagen especular de la otra. Es una molécula simétrica. Es un compuesto meso y no desvía la luz polarizada. El trans 1,2-dimetil. Estos dos carbonos son quirales. Pero ahora, ¿la molécula es simétrica o no? No, no es simétrica. Al no ser simétrica, entonces esta molécula, además de ser isómero geométrico, puede presentar un isómero óptico, que es la imagen especular no superponible. De nuevo, los encimemos. ¿Cómo lo puedo encimar? Y lo hago así. Si lo hago así, este cloro que está para arriba va a pasar para abajo. Entonces no se va a superponer. Y si lo despego acá y lo hago así, el cloro que está para arriba viene acá y este está para abajo. Entonces tampoco se superponen. Por lo tanto, además de ser entre estos isómeros geométricos, son también
en antiómeros. Con la síntesis orgánica se producen los dos isómeros ópticos. Generalmente se parte de un carbono que está positivo, o sea, si está positivo decimos que es deficiente de electrones. Si es deficiente de electrones, es un ion carbonio. El ion carbonio, ¿qué hibridación tiene? Se va el cloro, como es electronegativo, se lleva el par de electrones de ese enlace y le lleva el electrón al carbono. Si le lleva el electrón al carbono, el carbono queda deficiente de electrones. ¿Qué hibridación tiene este carbono acá? Antes de que haya la ruptura. sp3. Perfecto. Entonces, cuando el cloro se va, quedaría este carbono. Y el orbital sp3. Vacío. ¿Qué ángulo hay aquí entre estos grupos, entre esos enlaces? 1,5. Entonces, ese carbono, cuando sufrió la ruptura esta heterolítica quedando positivo, es decir, que este orbital está vacío, perdió el electrón, entonces ese carbono se va a reestructurar, formando, quedando sp2. ¿Por qué sp2? Y porque al ser sp2, acá está unido etilo, acá a metilo y acá a hidrógeno. Entonces le va a quedar un P perpendicular a ese plano vacío. Entonces acá, ¿cuánto aumentó el ángulo entre los electrones y los enlaces? A 120 grados. Los alejó. Entonces, ese carbono, que era sp3, al sufrir esa reacción, se transforma en sp2. Le conviene ser sp2 porque de esa manera aleja los electrones de los enlaces. Como ahí es sp2, ese carbono, tiene un P y el grupo puede atacar, ya sea por arriba o por debajo del plano. Es lo mismo. Entonces, en este caso, va a dar dos isómeros ópticos, pero al formarse en la misma proporción. ¿Por qué se van a formar en la misma proporción? Y porque tiene el 50% de posibilidades de atacar por arriba o por debajo del plano. Entonces, se va a formar una mezcla equimolar o mezcla racémica. Además de estas clasificaciones, existen también los diastereoisómeros. Estos compuestos tienen la misma fórmula molecular y estructural, pero no son imágenes especulares ni superponibles. La glucosa es una aldohexosa, se llama aldo porque tiene grupo funcional aldehído. El oxidrilo del carbono 3 está a la izquierda. ¿Cuándo son los diastereoisómeros? Cambia uno de los carbonos quirales y los otros no. Y por ejemplo, hay un compuesto donde el oxidrilo del carbono 3 y del carbono 4 están a la izquierda. En ese caso, este azúcar se llama galactosa. Entonces, entre ellos se les llama diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque tienen 4 carbonos quirales, tienen la misma cantidad de átomos de carbono, la misma de oxígeno, la misma de hidrógeno. Lo único que de estos carbonos quirales, solo uno es el que cambió de forma. Los otros se mantuvieron iguales. No son imágenes especulares, porque no son una imagen especular de la otra, y por supuesto que no son superponibles. Estos compuestos tienen la misma fórmula molecular y estructural, pero no son imágenes especulares ni son superponibles. En las siguientes moléculas, los diastereoisómeros difieren en la ubicación del sustituyente OH en el carbono 1. Y acá tenemos otro ejemplo. A uno le llamamos alfa-glucosa cuando el oxidrilo está hacia abajo, está en posición cis con el oxidrilo del carbono 2,
Y acá, cuando está en posición trans, con el oxidrilo del carbono 2, se llama beta-glucosa. Los isómeros geométricos cis-trans también son diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque cumplen con esto de que son la misma fórmula molecular y estructural, es decir, cada átomo unido a los mismos otros átomos, pero no son imágenes ni especulares ni superponibles. Y por último tenemos los compuestos meso. Tenemos otros compuestos que tienen carbonos quirales o asimétricos, pero no presentan actividad óptica, y estas son moléculas simétricas